Gloria a Dios. Sí, les decía, hermano, les digo, ayer nos daba una palabra el Señor sobre dos palabras. Y una de ellas era interdependencia y la otra era anarquía. Entonces, yo bien a bien no sabía qué quería decir eso. Entonces, la interdependencia en la iglesia nos hace fuertes. Como iglesia nos hace fuertes y como individuos también. Ahora, la anarquía hace débil a una iglesia y hace débil a la persona, a los hijos de Dios. Entonces, siempre tenemos que estar interdependiendo unos de los otros. ¿Sí? La interdependencia y la anarquía, búscalas, investiga. ¿Qué quiere decir esas cosas? ¿Sí? Somos fuertes cuando hay unidad. Somos débiles cuando nos esparcimos. Bien importante esto. Vemos ahí en Génesis, hermano, el libro de Génesis. Dios les bendiga mucho. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Génesis capítulo 3, Amén. versos 16 al 19. Amén. Adelante, hija. A la mujer dijo, Multiplicaré. multiplicaré en gran manera los dolores de En tus preñeces. en tus preñeces. Ujú. Con dolor. Con dolor darás a luz los hijos y tu Tu deseo. deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuando obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aleluya. Le damos gracias al Señor por su palabra, hermano. Gloria a Dios. El tema. Enfermedad, su origen. Es el tema. Vamos a ver, hermano, el origen de la enfermedad. ¿Por qué hay gente enferma? ¿Por qué ha habido tanta gente enferma? Y hay en la actualidad. Sí. El castigo impuesto a los hombres y a las mujeres, así como el pecado, así como el efecto del pecado sobre la naturaleza, tenían el propósito de recordarle a la humanidad las terribles consecuencias que ocasiona el pecado y hacer que los seres humanos dependieran de Dios en fe y obediencia. Dios tenía el propósito de que fuera de redención el estado actual de la raza humana en la tierra. La tentativa de Eva de librarse de Dios, y actuar de manera independiente de su esposo, sería neutralizada por un fuerte deseo por él, por su esposo. Su profunda atracción hacia Adán y el dominio que él ejercería sobre ella ocasionaría aflicción y sufrimiento junto con alegría y bendición. Debido a la maldición de Dios sobre la naturaleza, Adán y Eva sufrirían penurias físicas, fatigas, luchas y por último, la muerte de ellos mismos y de toda su descendencia. Bien. El 16 dice, Dios está decretando juicio a la primer pareja, Adán y Eva, ¿sí? Se deduce, cuando dice él, que multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, se deduce, no siempre la Biblia es demostrable, es deducible, que no había dolor como los que hay en las mujeres cuando dan a luz. Por eso dice, por causa del pecado, él multiplicó los dolores cuando una mujer se alivia, tiene su bebé. Dice, con dolor
darás a luz los hijos. Entonces no había tanto dolor en que la mujer tuviera sus hijos. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. De hecho, esa es una ley, hermano, que estableció Dios, de ese concepto, de que el deseo, hablando de la relación sexual, debe ser para el marido, ¿sí? Y él será gobernante de él, de ella, ¿sí? En un mutuo acuerdo, ¿sí? En una esfera de paz. Y el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, no tenía ahí el jezabelismo que hay, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Otra vez, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hasta hoy está vigente eso. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y polvo te convertirás. ¿Qué originó las enfermedades en el mundo? Es el pecado, hermano. Es el pecado, ¿sí? Entonces, sigamos hablando. Acompáñenme por favor ahí en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Crónicas. 21. Verso 9 al 20. 9 al 20, sí, adelante. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libró del dominio de Judá. Hasta hoy, también en el mismo tiempo, Líbana se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos. Y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías, que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y todos los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Jehoram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres. No le quedó más hijos, sino solamente
Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. O sea que murió en deshonra. ¿Qué tantas cosas le sucedieron a Joram, hermano? Siendo rey de ¿quién? ¿De Judá? Rey de Judá. Y la consecuencia de lo que sucedió. ¿Cuánta falta de entendimiento no hay o no hubo en ese tiempo y no hay ahora en este tiempo también? Que la gente está caminando, pero su vista no alcanza a ver que en ese camino hay un precipicio tan grande, tan insondable, tan terrorífico, en donde irremediable e inexorablemente van a llegar. No alcanzan a ver su vista tan lejos como debiera de ser. No hay una visión exactamente de la consecuencia del pecado. Y pensar, como dice la Escritura, que hay gente que se goza, se regocija y se alegra haciendo mal. Y el mal que está haciendo no solamente se lo hace a sí mismo, sino que lo transmite a su familia. En el estado que tenía este hombre, en el estado de gobernante, eso fue lo que le pasó también a Jerusalén, ¿sí? Y si bien es del 9, ¿verdad? (21:9). Entonces, fíjense bien, le dicen que él había dejado a Jehová Dios, el Dios de sus padres. Ese es el verso 10. En otra porción dice el Señor: mira cuán amargo es para ti haber dejado a Jehová tu Dios. Haber dejado, cuán amargo es dejar a Dios, hermano. Gente se hace cisternas rotas que no retienen agua, y han dejado al Dios, fuente de aguas vivas. Dice aquí, y fíjense que le llegó una carta del profeta Elías. Aún así hay cartas que el Señor envía. Decía: Jehová el Dios de David tu padre ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, miren, lo que hizo la fornicación espiritual, que hizo que adoraran a otros dioses. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga. ¿Qué culpa tenía el pueblo? Pero tal le sucede al gobernante como a los gobernados. Tal le sucede a un dirigente, diciendo religiosamente, le sucede a los congregantes. Tal la madre, tal la hija. Eso es terrible. Eso fue al pueblo, porque él está gobernando. Cuando dice el Salmo 133 que la bendición de Jehová viene sobre el sacerdote Aarón y desciende por todas sus vestiduras, así la maldición por causa del pecado trasciende
a los que están bajo su cargo. Eso es fuerte, eso, hermano. Ahora, fíjate, no solamente al pueblo de Jerusalén, de Judá, pues, sino que también a tus hijos y a tus mujeres y todo cuanto tienes. Y sin el alcance del pecado, ¿cómo trasciende, hermano? ¿Cómo trasciende tan terriblemente? ¿Sí? Y a ti, es personal. Eso fue porque lo que hizo. Pero a ti, dice, van a ser unas pocas enfermedades. ¿Dice así? No. Dice muchas enfermedades. Muchas enfermedades. La más terrible, ¿cuál era? La enfermedad de los intestinos. Y es una cosa penosa, hermano. Dice, hasta que te salgan. A causa de tu persistente enfermedad. Entonces, Jehová, ¿qué hizo? Levantó a los filisteos, hermano. Despertó la ira de los filisteos contra Joram y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá, invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres. Una ruina total, hermano. Qué tremendo es esto. Y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Y se cumplió lo que le mandó decir Dios a través del profeta Elías, de lo que le iba a ¿sí fue Elías? Sí. Sí fue Elías. Le mandó a decir a través de esa carta profeta. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Verdad? Aconteció. Sí, fue una enfermedad, ¿cómo? Incurable. Jehová lo hirió con una enfermedad incurable. ¿Por qué le vino tantas desgracias? A él. ¿Por qué le vinieron estas enfermedades? Por el pecado, hermano. Por el pecado. Entonces, el origen del pecado de Joram fue la maldad que él empezó a hacer. Hay gente que no cree que cada acto, que cada pensamiento, que cada murmuración, que cada resentimiento, que cada falta de perdón y muchas cosas más les están siendo anotadas para que se reciban el pago de toda su vida que hicieron, que cometieron, al día final, cuando sea el juicio, se le van a declarar todo lo que hicieron. Pero, si hay una persona que se arrepiente de esos pecados van a ser perdonados. Esos pecados van a ser limpios por la sangre del Cordero. Solamente la sangre de Cristo tiene poder para limpiar todos los pecados. Cuando tú voluntariamente, arrepentido, vengas y los confieses al Señor. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Amén. Aleluya. Veamos algo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos de hacer para que se nos perdonen los pecados? O sea, primero, ¿qué sucede cuando no los confesamos? Después, ¿qué sucede cuando sí los confesamos? Salmo 32. Gloria a Dios. Amén. Salmo 32, verso 3 al 5. Amén. Adelante, hermano. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no he de encubrir mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Hay un texto que dice, el que encubre pecado no prosperará, mas el que le confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El salmista David se cayó sobre el pecado, y cuando se cayó, ¿qué pasó? Se le envejecieron sus huesos y su gemir era todo el día.
doliéndose del pecado, pero no lo confesaba, porque estaba callado ese pecado. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Significa que aunque se esté joven, espiritualmente está viejo, está avanzado de edad. Por cuando viene el peso del pecado, dice, Señor, líbrese de todo peso del pecado, de todo peso y del pecado que asedia. En el verso 5 dice, mi pecado te declaré. Ahí está confesando su pecado. Y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué dijo él? Confesaré mis transgresiones a Jehová. Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Estos versos describen la agonía y el pesar que produce el pecado oculto. Mientras David escondió su pecado y no lo reconoció ante Dios, perdió lo más valioso de su vida, la salud. Su paz mental, su felicidad y el favor de Dios. En su lugar, sufrió el sentido de culpabilidad y el tormento interior como castigo de Dios. ¿Estás dándote cuenta de ese asunto? Si tú guardas pecado, lo ocultas, no a los ojos de Dios. De Dios nadie puede ser ocultado. ¿Sí? Tienes que confesarlo. Si no lo sacas, ese pecado te va a producir diferentes enfermedades. Vemos a mucha gente enferma en el mundo, atribulados por una serie de consecuencias corporales, consecuencias por causa del pecado que nunca han confesado. Y yo creo, hermano, sin temor a equivocarme, mucha gente muere de esa manera. Nunca sacan el pecado, se lo llevan a la tumba, ¿sí? Y su vida es un infierno, y su vida es una constante llaga o dolor que sufren. Y cuando ya se acerca la muerte, dicen, ya voy a descansar en paz. Y no se dan cuenta que apenas empieza la vida eterna. ¿En dónde? Dos lugares hay: cielo e infierno. De este infierno pasan a otro, más terrible, más duradero, dígase eterno. Qué tremendo es. Los hijos de Dios que están en ese asunto de no confesar el pecado, les conmino o les invito a que confiesen sus pecados y se liberen de esa enfermedad, de enfermedades, porque lo es una, o luego pueden ser varias enfermedades, pero tienen que conocer la palabra de Dios para que actúen conforme a la palabra de Dios. Dios tiene la solución, Jesucristo es la solución. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Él no va a curarte, Él ya te curó. Amén. En la cruz llevó toda dolencia y por sus llagas fuimos sanados. Amén. Aleluya. Mi pecado te declaré, dice él. Reconocer y confesar el pecado con un corazón sincero y arrepentido siempre dará por resultado el misericordioso perdón de Dios, la eliminación de la culpa y el don de su constante presencia hermosa en tu vida, hermano. Aleluya. Ahí vamos ahí en 38. Más sobre lo del pecado. Capítulo 38, verso 1 al 22. Sí está un poco larguito, por favor, hermano. 38, Jehová, 1 al 22. no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera
ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están mis deseos y mis suspiros. No te es oculto. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me faltan ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí, pero yo estoy a punto de caer en mi dolor. Está delante de mí continuamente, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa, los que pagan mal por bien, me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Aleluya. Si se fijan, fijamos a partir del verso 13, 12, de 13, es otra situación en la que ya está viviendo David, ¿sí? Porque es David, ¿verdad? Pero veamos cómo es que le está sucediendo a David. Dice que todo su cuerpo, en todo su cuerpo no hay sanidad de ninguna. Todo su cuerpo, nada hay sano en mi carne, o sea, todo su cuerpo estaba dolorido. Ni hay paz en mis huesos. ¿Pero a causa de qué? De su pecado. A causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Noten, es en los huesos, es en la cabeza, es el dolor por todo el cuerpo, es olor a descomposición. Las llagas, tenía llagas y las llagas olían mal, ¿sí? Tenía ardor en sus lomos, en la espalda, tenía ardor, ¿sí? Era debilidad la que tenía, sentía como molido en gran manera. Y él estaba doliéndose por causa de la conmoción de su corazón. Fíjense bien, hasta sus ojos empezaron a oscurecerse. Qué terrible enfermedad le llegó, hermano. Fíjate nada más. Y aún la luz de mis ojos me falta ya. Pero notemos esto, hermano, que esto fue por causa de su pecado, ¿sí? Y he de insupuran mis llagas. Tremendo. Por eso dice, no me reprendas en tu furor, ni me castigas en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Él le dice a Dios que no lo reprenda en su vida, Señor, porque Dios hace desaparecer, hermano. La justicia es terrible, tremenda. Y él ora a Dios de esta manera. Pero él reconoce que el pecado delante de él. Dice bien, este salmo es una angustia de petición de que Dios aparte el castigo por el pecado. David está consumido por una gran sensación de la desaprobación de Dios. Su cuerpo está agobiado por la enfermedad y le faltan las fuerzas. Y sabe que su sufrimiento es el resultado de su propio pecado necio. La gente peca y peca y peca, es una necedad ya. Acepta su castigo, confiesa su pecado y acude a Dios en busca de su ayuda y de su salvación. Pueden usar esta oración todos los que han pecado y están sufriendo la culpa y el remordimiento y el juicio de Dios.
Él dice, nada sano hay en mi carne. El salmista pone de relieve dos consecuencias de cometer grave pecado. Después de conocer al Señor y haber recibido su misericordia, ira y juicio divinos. La enseñanza de que Dios siempre perdona y olvida el pecado sin jamás castigar al creyente arrepentido no es una enseñanza bíblica. Todo ahí trae consecuencias. Pudiera pasar tiempo antes de que un pecador arrepentido vuelva a experimentar el favor de Dios. Aún después del perdón, pudiera haber consecuencias temporales que se prolonguen por meses o incluso años. Dolor corporal y angustia mental. El pecado ocasiona pesada carga y sufrimiento al transgresor. Dios pudiera permitir una grave enfermedad o incluso la muerte como resultado del pecado. La paga del pecado es muerte. Pero fíjense bien, él dice, ya desde el 12, él reconoce pues, ¿verdad? Desde el 11, que sus amigos y compañeros se mantienen lejos de él. Y que los más cercanos, pues, sus familiares, se han alejado. Porque dice, amigos, compañeros, y luego mis más cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos. Él tenía angustia también por lo que los perseguían. Y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Pero fíjate bien, lo que dice aquí, el 15, porque en ti, oh Jehová, he esperado, porque le dicen muchas cosas. Y él dice, soy como un hombre que no oye. Y como si fuera sordo, no oigo. Y soy como mudo que no abre la boca. O sea que no se defendía, dejó la causa del Señor. Confío en Dios, porque en ti, Jehová, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, déjale toda venganza, Señor, cuando pase eso. No te vengues a ti mismo, deja que Dios tome venganza por ti. Él te va a defender de todos y de todo si confías en Él. No muevas un dedo tú para poder vengarte, hermano. Antes bendice cuando te maldiga. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el 18, el 17, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, di conmigo, por tanto. Fíjate bien, ya recapacitó. Confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Si tú confiesas el pecado, confiesas tu maldad, estás reconociendo tu falta delante de Dios. Y Él solicita, hermano, porque te ama mucho, porque te ve a través de la sangre de Jesús. Él viene y te salva, te levanta, victorioso. Qué hermoso es Él. Y después él le dice, Señor, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Hay gente que pide puchar al Señor, pero dice, por favor, apresúrate, ayúdame. Cuando estás angustiado, hermano, y te sientes como que no está llegando la bendición, la salvación, la liberación, la sanidad, qué sé yo, puedes decir, Señor, por favor. Porque sabe la debilidad de la carne. O sea, el cuerpo humano acusa el golpe o el dolor o la aflicción. ¿Sí? Señor, me duele mucho, por favor, ayúdame. Por favor, apresúrate. ¿Sí? Y Dios te escucha, hermano. Y Dios es bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Veamos ahí, hermano, en el 39, en el verso 1 nada más. Aleluya. ¿Qué dice? No está ni tan lejos ahí. Adelante. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Qué quiere decir? Atenderé a mis caminos. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. ¿Qué quiere decir? El salmista dice, voy a tener más cuidado en lo que yo voy a hablar, en lo que hable, voy a tener más cuidado. Voy a cuidar la puerta de mis labios para no pecar. Guardaré mi boca ¿con qué? Con freno. ¿A quién le ponen el freno? Los animales. ¿Sí, verdad? Dice, no seas como el caballo o el mulo que no tiene entendimiento, que tienen que ponerle cabestro y freno para hacerlos acercar a ellos. Qué tremendo, hermano. Pon freno en tu boca. Mucha gente habla cuando se debe de callar. Y mucha gente se calla cuando debe de hablar. Tienes que mantenerte o buscar ese equilibrio, hermano.
No dar tus opiniones cuando nadie te las pide. No hagas comentarios que te puedan afectar a los que están oyendo, más bien esta que están oyendo, y a la postre te afectan a ti. Antes de poner a trabajar la lengua, primero ponte a trabajar el cerebro, para que no digas lo que pienses, sino que pienses lo que digas. Aleluya. Dicen amén. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. El impío, la gente que no conoce a Dios como tú lo conoces, te va a señalar. Te va a decir, y no que eres alguien que conoce a Dios. ¿Por qué estás actuando de esta manera? Entonces tú tienes que callarte. Tú tienes que callarte, ¿no? Tienes que buscar, tener freno. Porque inmediatamente el enemigo va a usar aquel que está cerca de ti para reprocharte tu modo de hablar, tu modo de conducirte, tu modo de expresarte de las demás personas. ¿Sí? Eso es lo que debes de hacer, debes ser. Véate al verso 11, ¿qué dice? Por si faltara un poquito. ¿Qué dice el verso 11? Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Otra porción bíblica dice, el siervo no se corrige con palabras, pues entiende pero no hace caso. Y cuando no entiende por palabras, ¿qué pasa? Pasa esto que está diciendo aquí esta porción bíblica. Para corregir al hombre, entonces el Señor va a usar ¿qué? Castigos. Castigos por el pecado. Entonces va a haber corrección, hermano. De que se corrigen. A Dios nadie se le escapa. ¿Sí? Todos los que andan haciendo males van a ser corregidos tarde que temprano. Bueno, pues. Sí, hombre, ya se fue. Aleluya. Yo iba a decir, tarde que temprano. Y más temprano que tarde. Sí, porque sí, hermano. ¿Quién se le puede escapar a Dios? Nadie, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver ahí Jeremías capítulo 16, verso 1 al 13. Jeremías 16, 1 al 13. 16. Sí, capítulo 16, verso 1 al 13. Amén. Adelante, hermano. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová. Mi misericordia y mis piedades morirán en esta tierra, grandes y pequeños. No se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por sus padres o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncias Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad de la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron y
ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Aleluya. Nos asombramos, hermano, cómo es que Dios está enviando un juicio contra Judá, pero bien terrible, hermano. Bien terrible. Una serie de acontecimientos que Dios está emitiendo de juicios ahí, que dice bien nada más, van a ser, fíjense, qué tremendo, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos. ¿Qué es plañidos? No los llorarán. Sí. Ni los van a enterrar. Qué tremendo, hermano. La gente busca enterrar a sus muertos, saber dónde están sus muertos. Ellos iban a quedar que las aves se los coman. Como esos animales que comen a los más grandes, ¿verdad? Los más grandes comen a los más chicos, pues. Y se quedan los restos ahí. Se pudren. Qué tremendo. No entres en casa de luto y vaya, dice, porque yo he quitado mi paz de este pueblo. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterarán, no los plañirán, ni se rasgarán, ni partirán pan por ellos. Qué tremendo, hermano. Pero dice, hermano, esto es ¿cómo le diré? Es un pecado que hicieron los padres, porque le van a preguntar. Cuando anuncie este pueblo todas estas cosas, porque está mandando Dios a Jeremías a ese juicio, a que Jeremías les lea ese juicio de parte de Dios. Y acontecerá que cuando anuncies este pueblo, Jeremías, todas estas cosas, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? La respuesta de Dios dice, entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Mire un pecado ahí que trasciende. La consecuencia de ese pecado trasciende a los hijos. El pecado del padre, esa influencia del pecado del padre, va a afectar a los hijos. Indefectiblemente, hermano, afecta. Lo hemos visto, lo estamos viendo hoy día. Sí, por donde quiera. Y ustedes, dice, habéis hecho igual que sus padres. Peor que vuestros padres, porque ustedes caminan cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto, yo los arrojaré a esta tierra, a una tierra que ni ustedes ni sus padres han conocido. Ahí van a servir a dioses ajenos de día y de noche, porque no les mostraré clemencia. Mírate, hermano, tú estás sirviendo a un Dios vivo, y se les impuso como castigo servir a esos dioses de día y de noche. Qué terrible juicio, hermano, sobre Judá. Terrible juicio, por donde quiera no hay ninguna, decir, al menos van a descansar de esos juicios, cuando al final ya, no. Esto dice que se van a morir y los van a echar al baldío, que se lo coman los animales. Qué terrible, hermano. Entonces, vemos cómo es que de esas dolorosas enfermedades van a morir por causa del pecado. Por causa de... Fíjate nada más. Y los padres, fíjate, la maldición a los hijos también. Aquí lo dice. Porque así dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar. De sus madres que los den a luz y de los padres que los engendren en esta tierra. ¿Qué culpa tenían los hijos? Pues cuando los padres pecaron, viene el juicio también, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Veamos Juan capítulo 5, versos 2 al 14. Juan 5, 2, versos 2 al 14. Amén. Adelante, hermano. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo
Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y gritaba y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Hasta el qué? Hasta el 14. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aleluya. Este es un hombre paralítico, ¿verdad? ¿Cómo es que llegó a estar paralítico? ¿Por qué estaba paralítico? Por el pecado. Jesús se deduce por lo que Jesús le dice. No le digo que la Biblia, con lo que no dice se deduce, porque muchas veces no se puede mostrar. Solamente se puede deducir, y deducir con bases lógicas. ¿Sí? Fíjate bien. Jesús a menudo sanaba como una respuesta a la fe de las personas. Sin embargo, en este caso no se necesitó la fe de la persona. No se necesitó la fe de ella. Fíjate nada más. Él no exigió fe alguna. El hombre quedó sano simplemente por la palabra de Jesús. Dijo: ¿quieres ser sano? Dijo: sí, Señor. ¿Sí? Incluso hoy las personas pueden quedar sanas según el propósito de Dios, aún sin manifestar fe en Cristo. Hay veces, hermano, que la gente al llegar a la reunión, el simple hecho de llegar ahí, entrar pues, que la gente ha quedado sanada. Así es. Nomás con llegar ahí. Una vez un hombre sanó, dijo: nomás en cuanto entré aquí a la iglesia, dice, quedé sano de un problema que tenía años en sus pulmones. Nomás al entrar. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia enseña que hay 3 conductos para la fe sanadora. La fe del que queda sano, la fe de otros en nombre del que sufre, y la fe del que es ungido para sanar, porque hay ministerios de sanidad. Ahora, Jesús exige de todo el que dice tener fe en su nombre que no vuelva a pecar. El que es de veras salvo dejará de pecar. El que de veras es salvo dejará de pecar, aunque no es perfecto ni esté exento de cometer transgresiones de vez en cuando, de cuando en cuando. El creyente verdadero entregará de tal manera su vida a Cristo mediante el poder del Espíritu Santo que el pecado ya no será la característica de su vida. Si peca, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad que sí? Sí, amén. Lo que Jesucristo espera de la vida del nacido de nuevo contrasta claramente con la expectativa de los que hacen hincapié en que el creyente continuará pecando diariamente en pensamiento, palabra y acción. Por eso Jesús, cuando le dijo: toma tu lecho y anda, entonces le preguntó: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Pues le dijeron: oye, no te es lícito llevar tu lecho. Yo no me interesa, aquel que me sanó me dijo: agarra tu lecho, y yo obedecí. Tú debes de obedecer, hermano, cuando el Señor te mande una palabra sobre esto, sobre aquello, porque es para tu bien. Le obedece al Señor y Él te bendice por esa obediencia. Amén. Amén. Le dijo Jesús. Después Jesús le halló en el templo y dijo: mira,
has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús está declarando, hermano, por todo lo que hemos estado leyendo, que el pecado trae dolor, trae enfermedad. Y si él pecara, yo espero que este hombre nunca haya pecado. Si él hubiera pecado, le vendría otra vez el dolor. Quizás más fuerte, quizás menos, qué sé yo, pero le iba a regresar, de acuerdo a la magnitud de su pecado. ¿Sí? Pero para Dios es un pecado chiquito, es transgresión a sus mandatos. ¿Sí? Entonces, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y tú que has sido sanado por el Señor, procura no pecar. No pecar para que no te vengan enfermedades o dolencias. Mas si pecas, corre con el abogado. Pide audiencia y al trono de Dios. Señor, vengo aquí en calidad de acusado porque el diablo me está acusando. Yo reconozco que he pecado, pero también sé que tú me puedes ayudar y que tú me puedes salvar y que tú me puedes limpiar, que tú me puedes perdonar de todos mis pecados si yo los confieso, como lo dice tu palabra. Amén, hermano. 1 Corintios 11, 27. 1 Corintios 11, 27 al 32. Aleluya. Deleítate en la palabra de Dios, hermano. 1 Corintios 11. Adelante. 1 Corintios 11, verso 27 al 32. Adelante, hermano. Que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan, beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿A dónde? Hasta el 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aleluya. Y también hablan de eso. Comer de manera indigna es participar de la mesa del Señor con un espíritu indiferente, egoísta e irreverente, sin ninguna intención ni deseo de apartarse de los pecados de los que se tiene conciencia y de aceptar el pacto de gracia con todas sus promesas y obligaciones. El que así participa de manera indigna peca terriblemente contra el Señor. Es culpable de volver a crucificar a Cristo e inmediatamente cae bajo un juicio y una retribución especiales. Ser culpables de pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor implica ser hecho responsable de su muerte. ¿Para qué sirve la cena? ¿Para qué sirve ser la ceremonia, un acto profético de celebrar la Santa Cena? ¿Para qué? Recordar. Ese es uno de los propósitos. ¿Pero qué más? Aparte de recordar la muerte del Señor. Para que nos examinemos, yo creo. Exactamente. Hazte un examen. Vas a participar de la mesa del Señor. Hazte un examen, ¿sí? Porque si no te haces un examen, estás atrayendo hacia ti juicio para ti mismo, ¿sí? Por lo cual, porque da la viabilidad de que sí hay esto, hay muchos enfermos, no dice va a haber, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. ¿Qué produce no examinarnos al tomar la Santa Cena? ¿Qué es un pecado? ¿Qué produce? Enfermedad y ¿qué más? Debilidad y la última muerte. Ahora, los que ya se murieron aquí en este texto bíblico, esos ya lo está declarando que se murieron por no haberse examinado, hermano, porque comieron indignamente, no discernieron. Porque ¿qué pasa? Estaban en pecado y participando en la cena. O sea, pecados de bulto, ¿me entiende? ¿Sí? Aquellos pecados que traen oprobio al cuerpo de Cristo, trae vituperio al cuerpo de Cristo. Y aquella persona que ya sabiendo que aquello es malo y lo hace, dice que es una deliberación del pecado. Aquel que peca deliberadamente sabiendo que no lo debe de hacer y lo hace, es más cargo todavía. Aleluya. El propósito del juicio del Señor es que los creyentes no sean condenados para siempre con el mundo.
Ese propósito compasivo de Dios beneficia a todos los que se arrepienten de sus pecados y se juzgan debidamente. Porque dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ahí abre una brecha. ¿Sí? De que si te juzga el Señor te va a castigar, pero no te va a condenar igual con los del mundo. ¿Sí? ¿Cómo está diciendo? Eso es. Vamos a ver, hermanos, última cita, Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Verso 14 al 16. Amén. Adelante, hermano. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Dice, si hubiere cometido pecados, Santiago reconoce que la enfermedad puede ser consecuencia del pecado. Por lo tanto, siempre que ocurra la enfermedad, el enfermo debe examinarse delante del Señor en oración para ver si su enfermedad se debe a algún pecado que haya cometido. El sí condicional, dice aquí, ¿cuál es el sí condicional? Dice, la oración eficaz de gusto puede mucho. Si hubiere pecado, el verso 15, ¿verdad? Y si hubiere cometido, por eso, y sí es la condicionante, ¿sí? El sí condicional pone en claro que la enfermedad no es siempre el resultado del pecado del enfermo. Nótese esto, también. No todas las enfermedades son causadas por el pecado. Hay consecuencias naturales. Si tú no te abrigas, por decirlo así, en un tiempo con mucho frío, lógicamente, naturalmente te va a venir una gripe, un resfriado. ¿Sí? Eso no es por causa del pecado, es por causa de tu descuido. O sea, hay enfermedades que no son propiamente por causa del pecado, pues. ¿Sí? Cuando dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice, este verso da una importante razón del por qué la sanidad no se ve con frecuencia en la comunidad cristiana. Otra vez, este versículo da una importante razón del por qué la sanidad no se ve con frecuencia en la comunidad cristiana. Hay que confesar a otros el pecado y orar a Dios los unos por los otros, con fervor. El pecado en la iglesia estorba las oraciones de los creyentes e impide que se manifieste en la congregación el poder sanador de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos con pecado y no lo hemos confesado al Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los que están oyendo y viendo tienen pecado oculto y no lo han confesado delante del Señor? La Escritura dice que en todo tiempo sean blancos tus vestiduras. Y una manera de tener las vestiduras blancas es confesar el pecado y apartarse del pecado. Amén, aleluya. ¿Hay alguien aquí que no ha perdonado, que no ha confesado su pecado a alguien? Amén. Fíjense, hay que confesar a otros el pecado que se tiene, hermano. Se les conmina o se les invita a que se ministren. Cuando tú te ministras, confiesas el pecado, como lo dice la Escritura. Porque dice, sí, la Escritura, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, aleluya. No hay ninguno justo. No hay ninguno justo. Por eso, 1, 2, 3. Gloria a Dios. Por eso, hermano, debemos hacer lo que dice la Escritura. Porque hay enfermedad cuando hay pecado.
El pecado origina la enfermedad. Busca reconciliarte con Dios, hermano, porque cuando tú confiesas tus culpas, te reconcilias con Dios. Sí, procura que tus vestiduras siempre sean blancas, Señor. Amén, Dios te bendiga mucho, hermano. Aleluya.